Ahorita foto le mandas, güey. Tómame una foto, ¿no? Que salga para decirle aquí estuve. ¿Quieres que hable? Sí. Este es uno de los lugares sagrados para la nacionalidad indígena Copán, los habitantes del sector previo y antes de que vengan los españoles. Tiene los antecedentes de ser la cascada más grande del Ecuador. Y también había sido uno de los obstáculos más difíciles a la llegada de los españoles, ya que no conocían y de pronto a dar la vuelta se encontraban con una cascada gigante que los consumía. Después de esto viene el río Coca. Este es el río Quijos y esta es la cascada de San Rafael. A unos 30 o 40 minutos abajo se une al río Coca y el Coca al Napo y el Napo al Amazonas. Este resulta ser un afluente del río Amazonas que atraviesa la Amazonía ecuatoriana, colombiana y brasileña, saliendo al Atlántico. Es parte de los mitos y cuentos de los cofanes en un complejo que incluye la cascada y el reventador. El volcán reventador lo tenemos a la derecha, no lo alcanzamos a ver, pero uno de los lugares místicos del pueblo Copán. Aquí tenemos un palo.